Estamos, perfecto. Bueno, buenos días chicos. Primero que nada, lo que queríamos comentaros es que queremos darles la enhorabuena por haber pasado esta etapa tan dura y larga como es el MIR, ¿vale? Ahora viene una etapa que yo en lo personal considero que es una de las partes más difíciles después, e incluso más que el MIR, que es el momento de decidir el resto de los 4 o 5 años, en el caso de medicina intensiva, dónde quieres ir y qué servicio quieres hacer. Entonces, para eso queríamos comentaros un poco esta charla y hablarles un poco sobre nuestro servicio aquí en el Complejo Hospitalario de Toledo. Yo soy Joan, soy R4 de medicina intensiva aquí en este servicio. Y yo soy María, la R1. Y bueno, vamos a comenzar un poco. Vale, perdón, esto para acá. Vale, bueno, primero vamos a hablar un poco en general sobre el hospital. El Hospital Universitario de Toledo, como saben, hace 2 años nos hemos mudado, o 2, 3 años, nos hemos mudado a este nuevo hospital que sigue siendo aquí en Toledo, pero que es muchísimo más grande y tiene instalaciones muchísimo más actualizadas y nuevas, ¿vale? La UBI en el Hospital de Toledo está en el edificio de críticos, que es justamente encima de la urgencia también, ¿vale? Como podéis ver en la foto, que bueno, seguramente no se ve bien, tiene varios edificios de plantas, varios edificios de consultas y la urgencia como tal. No sé. Sí, nada, está todo así como en columna. Desde el punto de vista de la UBI, de nuestro servicio, pues es ventajoso, sobre todo la localización en el edificio de críticos y sobre la urgencia, porque ya veréis cuando escojáis aquí que tendréis que bajar bastante al servicio de urgencia. Muchos de nuestros pacientes vienen de allí, como también otros vienen de la planta, ¿vale? Otra vez, ya, vale. Con respecto al servicio, nuestra UBI está ubicada en la quinta planta y también tenemos otra UBI en la cuarta planta, que es del mismo servicio. Tenemos un total de 35 boxes, todos son aislados con vidrios y cada box tiene sus propios equipos, ventiladores, torres de bombas, lo que necesitéis. La UBI está dividida en 3 secciones principalmente, que es la sección de polivalentes con 14 camas, donde se atienden pues todo este tipo de pacientes, como su nombre lo dice, polivalentes, que son sepsis, paradas cardiorrespiratorias, todos los tipos de shock, incluyendo el shock hemorrágico, pacientes cirróticos, deterioros del nivel de conciencia, entre otras cosas. Luego tenemos la unidad de neurocríticos y politrauma, que son otras 14 camas, donde recibimos todo lo que son los códigos ictus, todos los traumatismos craneoencefálicos, hemorragias intracraneales, politraumatismos, bueno, etcétera, ¿vale? Y además recibimos los posoperatorios neuroquirúrgicos, que los manejamos nosotros también. Cualquier tipo de neuroquirúrgico, sobre todo aquellos de alto riesgo, vienen al posoperatorio en nuestra unidad. Finalmente tenemos la unidad de destete o unidad de críticos prolongados, que es la que se encuentra en la cuarta planta y está compuesta por 7 camas y son aquellos pacientes que podemos prever que el destete de la ventilación mecánica o desconectarlos del ventilador, por así decirlo, va a tardar muchísimo tiempo por múltiples razones que a medida que pase el tiempo iréis viendo, y esta zona está especializada para poder llevar la evolución de este tipo de pacientes. Además de la UBI como tal, tenemos servicios que se extienden desde la UBI, como son las consultas post-UCI, que es seguimientos a aquellos pacientes que incluso desde casa vienen una vez cada 15 días o una vez al mes, donde se le hace valoraciones de síndromes postraumáticos, cuidados posterior a la salida al alta de UBI. Tenemos el servicio del CESI, que es un servicio compuesto por un equipo de enfermería y un equipo de especialistas de la UBI también, donde se le hace seguimientos a los pacientes que están dados de alta a la planta y donde también se realiza valoración precoz de pacientes que potencialmente puedan ingresar a la UBI, que habitualmente son los pacientes oncológicos o hematológicos. Además, colaboramos con los servicios de neumología, cardiología y radiología intervencionista para el manejo de sedación vía aérea de aquellos pacientes que podamos prever que vayan a tener una vía aérea compleja o sean pacientes hemodinámicamente comprometidos antes de hacer una sedación, ¿vale? La organización, como he comentado, esto es un resumen, está dividida en, o lo que podemos tener nosotros son las neurocirugías, también tenemos, por supuesto, el equipo de trasplante, la coordinación de trasplante de la UBI de Toledo, perdón, la coordinación de trasplante de Toledo
está llevada por los intensivistas y algunos otros adjuntos de otros servicios, y nosotros tenemos y manejamos diferentes tipos de trasplantes aquí, como son el trasplante en asistolia, muerte encefálica y manejo de potencial donante, que forma parte importante de nuestro aprendizaje como RECIST de UBI. En este hospital se hace trasplante renal y se está planteando la posibilidad de que se abra prontamente el trasplante hepático también. El resto de trasplantes podemos sacar de aquí muchísimos órganos y vienen otros centros a recogerlos, como puede ser el cardiopulmonar, que también se hace, páncreas, hígado en este momento sale del hospital, por lo que todavía no está implantado en nuestro centro, entre otras cosas. Somos un centro de referencia de Castilla-La Mancha. La mayoría de hospitales de la zona norte de Castilla-La Mancha, Guadalajara, e incluso algunos de la zona sur, como son Alcázar de San Juan, entre esos, derivan algunos pacientes por no contar con ciertos servicios, como son los neuroquirúrgicos y entre otros, a nuestro centro para que nosotros continuemos con el manejo y cuidado de este tipo de pacientes. Incluso últimamente, en los últimos casos se han derivado pacientes que también se prevén que puedan hacer este test prolongado o que se desconecten, que cueste desconectarlos del respirador porque lo necesitan. Esos pacientes también ya son referidos muchas veces de estos centros a nuestra UBI de la cuarta planta. Tenemos muchas ventajas o hacemos muchos tipos de procedimientos, como son los ECMO venovenosos y incluso ECMO venoarteriales, que aunque no tenemos trasplante cardíaco en el centro, cuando tenemos pacientes que lo requieren, lo realizamos y posteriormente, si lo necesitan, se trasladan a centros trasplantadores, como puede ser el Hospital 12 de Octubre. ¿Qué cosas no tenemos en la UBI de nuestro centro actualmente? Nosotros no manejamos la REA postquirúrgica ni la URPA, porque eso lo maneja anestesia aquí. No manejamos el trasplante renal, que eso también lo se maneja en la REA. Tampoco tenemos o hacemos rotación de cirugía cardíaca, ni la manejamos la UBI de nosotros, pero se compensa con una rotación externa que se hace en el Hospital Clínico San Carlos, que son 3 meses exclusivos de rotación de cirugía cardíaca, incluyendo guardias de cirugía cardíaca en este centro. Con respecto a la unidad coronaria, la maneja cardiología aquí. Nosotros no manejamos los coronarios, pero compensamos ese déficit con una rotación externa en la unidad coronaria del 12 de octubre, que también son 3 meses, e incluye guardias en la unidad coronaria de este centro. Finalmente, hasta hace un año, año y medio, llevábamos también marcapasos en conjunto con cardiología, que llevaba sus propios marcapasos, pero se ha definido de que vamos a dejar de llevar marcapasos y lo vamos a compensar con rotar en la unidad de arritmias, que se hace de R4, R3, R4, y son 3 meses de rotación también. Vale. Así que, en definitiva, ¿cómo definiríamos qué es la UCI? Bueno, yo desde mi perspectiva de R4 podría comentar que es aquella zona o el servicio donde ingresan a todos aquellos pacientes que están graves o potencialmente graves, donde su vida corre peligro y que se necesita muchísimo trabajo multidisciplinar, porque tenemos que recordar que no es trabajo de uno solo, donde está involucrado el equipo médico, el equipo de enfermería, el equipo de celadores y auxiliares inclusive, para que el paciente pueda progresar. Y son pacientes que tienen una amplia gama de patologías dentro de incluso de un mismo paciente. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta en lo personal de esta especialidad es que vas a tener mucha variedad de pacientes con diferentes variedades de enfermedades y procesos fisiopatológicos que te permitan a practicar y aprender de todo, ¿vale? No sé si tú lo ves así o quieres agregar algo más desde tu perspectiva de... Estoy de acuerdo y sobre todo quizás como desde la perspectiva de un R más pequeño que está rotando por todo el hospital y sobre todo las guardias en urgencia y demás, es un servicio necesario porque al final hay muchos pacientes que desde el punto de vista de otras especialidades quizás han llegado a un techo terapéutico y la UCI es la manera de darles tiempo, sobre todo, a superar ese momento crítico para que puedan seguir progresando y recuperándose. Eso es. Con respecto a la parte docente en nuestro hospital, a ver, en todos los servicios, y creo que hablo en lo correcto con respecto a todos los servicios, he visto que se promueve mucho la docencia y la investigación. En nuestro servicio promovemos incluso cursos propios, como son las jornadas de trauma o las jornadas del paciente crítico, que se hacen todos los años y se organiza desde la UBI en conjunto con otros servicios como de cirugía, el servicio de urgencias, entre otras cosas. Además, también tenemos cursos propios como el curso, las jornadas de ECMO, las cursos de ventilación aérea difícil
y promovemos el curso de RCP tanto básico como avanzado. Además, se estimula mucho desde R2, R1, que vayamos a congresos, sean los congresos de urgencia e incluso los congresos propios de nuestro servicio, que son los congresos nacionales y los congresos regionales. Con respecto a la investigación, participamos desde las bases de datos en adelante. Si tenemos alguna idea o algún estudio que queramos proyectar o que queramos sacar adelante, hay muchos adjuntos en nuestros servicios que están bastante avanzados y que están muy involucrados en los procesos de investigación y te orientan y te ayudan en lo que tú necesites para tratar de sacar adelante una investigación, un proyecto, lo que necesites, ¿vale? Con respecto a los grupos de trabajo, también participamos y formamos parte de los grupos de trabajo de nuestro hospital. Aquí en el hospital está el grupo de infecciosas, también está el grupo de, bueno, el equipo sepsis, que es bastante reciente también, que es una derivación de ello, y, bueno, entre otras cosas. Entonces, como comentaré más adelante, una de las rotaciones que incluso hacemos es dentro del grupo de infecciosas, que es más o menos un mes de R3 y otro mes de R5 ya, donde ves cómo es la dinámica de este grupo de trabajo, qué es lo que se hace, las reuniones que se hacen diariamente con ellos y las decisiones que se toman con respecto al resto de pacientes del hospital. Con respecto a las sesiones, hay sesiones todos los miércoles, están las sesiones generales del hospital, que son obligatorias, donde cada servicio presenta un tema importante o algún proyecto de investigación que han avanzado o que están realizando. Y además tenemos sesiones todos los martes y todos los jueves dentro del servicio de la UBI, que muchas veces son sesiones que damos nosotros mismos los residentes para el resto del servicio, o sesiones que están programadas por algunos adjuntos para actualizarnos sobre algún tema o querer discutir algún caso clínico, algún mortalidad, entre otras cosas. Muchas veces también estas sesiones se hacen en conjunto con otros servicios y si, por ejemplo, vamos a hacer un caso, una sesión de mortalidad, a veces colaboramos con los pacientes, con el servicio de anatomía patológica y se hace de una manera dinámica e interesante, ¿vale? Con respecto a las rotaciones, no sé si quieres hablar de allí un poco, que sí. Os explico yo un poquito sobre los 2 primeros años, que quizás son más diferentes. Cuando empezamos la residencia, rotamos un primer mes en la UCI, que viene muy bien, sobre todo, no a nivel de conocimientos, porque al final intensivos es una especialidad que durante la carrera tampoco vemos mucho, que igual ni siquiera habéis tenido la oportunidad de rotar, entonces, bueno, son pacientes diferentes y quizás a nivel de conocimientos estás un poco más perdido, pero te viene muy bien pues para conocer a tu servicio, que te vayan conociendo ellos a ti, hacer un poco de piña, por así decirlo, ¿vale? Después, durante R1 no volvemos a estar en la UCI, ya nos vamos a rotar por todo el hospital. Tenemos rotación de 2 meses en digestivo, 1 mes en rayos, pero en la urgencia, 3 meses en medicina interna, 2 meses en nefrología, uno de ellos se hace en diálisis, 2 meses en neumo, que uno es en la parte de fibrobroncoscopias, y 2 meses en neuro, uno de ellos en la unidad de ictus. Durante el R1 hacemos 6 guardias al mes. Esas 6 guardias son en la puerta de urgencias. Tenéis que saber que el Hospital de Toledo, como ya ha dicho Joan, es un hospital de referencia y a nivel de la provincia solo contamos con 2 hospitales, Toledo y Talavera. Lo que quiere decir que es un hospital que tiene mucha afluencia de pacientes. Eso viene bien de cara a la urgencia porque ves mucha patología, tienes oportunidad de ver muchos pacientes y por tanto ves casos interesantes, pero también tenéis que saber que las guardias pues son duras, sobre todo en ciertas épocas del año como puede ser el invierno y demás, porque como os digo pues como que la carga de trabajo es abundante y eso es algo que hay que tener en cuenta, pero bueno, que sirve para aprender un montón. Es un año en el que hacéis guardias con vuestros coRs, que luego esa parte se va a ir perdiendo porque cada vez las guardias se van a ir especializando más hasta que solo sean de intensivos, y es un año bonito también en cuanto a pues estar con vuestros coRs. Siempre hay momentos de risas, aunque no lo parezca, en la urgencia, y que se aprende mucho.
Y nada, luego durante R2 las rotaciones que tenemos son en cardiología, en planta y en eco. Luego tenemos una rotación externa con el 12 de octubre donde vamos a la coronaria y ahí hacemos 4 guardias al mes. También tenemos 3 meses en anestesia y luego también rotamos por cirugía general y por neurocirugía. Eso es. De R2 las guardias cambian. Es verdad. Porque, bueno, sí. Sí, son empezamos a hacer guardias en UCI, 2 de las 6 son en UCI y las otras 4 son en el servicio en el que estemos, pues 4 en cardio, 4 en anestesia, 4 en ciru, dependiendo. Sí. A ver, sé que suena un poco raro que al principio de R1 y R2 casi no tengas contacto con la UCI, excepto ya de R2 que empiezas a hacer guardia. Pero tenéis que tener en cuenta, como os he dicho antes, que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes que con toda la patología y fisiopatología que tienen, es importante que tengamos una base para poder atenderlos adecuadamente. Y esa base muchas veces la vamos consiguiendo con las rotaciones externas que vamos haciendo por medicina interna, por digestivo, entre otras cosas. Por ejemplo, las fibronocoscopias, las de la UBI, las realizamos muchísimo, muchas veces las hacemos nosotros mismos y por eso viene bien que cuando rotemos por neumología tengamos los fundamentos básicos de cómo poder hacer la fibra, etcétera, ¿vale? Igual que en rayos, muchas de las veces las radiografías de toras también las tenemos que ver, los escáneres los ven en conjunto los radiólogos, pero también tienes que tener nociones para saber lo que estás buscando o qué es lo que quieres buscar en un estudio. Entonces, está muy bien porque agarras muchísima base científica, está muy bien porque puedes conocer también las personas de los otros servicios, haces mucha peña con las personas de los otros servicios y aunque no lo creas, o sí, nuestro trabajo está muy en relación con todos ellos. Entonces, yo creo que es importante que te lleves bien con ellos o por lo menos que los conozcas para que a futuro, cuando tengas que trabajar de la mano de esos otros servicios, pues ya tengas una base de referencia. Ahora, con respecto a R3, R4 y R5, que son los últimos años, bueno, la mitad del resto de la residencia, de R3 ya entras completamente en la UCI, ¿vale? Ya no existen rotaciones externas basales, sino existen otro tipo de rotaciones, como es el mes en la unidad infecciosa o en el equipo sepsis, que es importante, y los 2 meses de arritmias, donde vas a aprender el manejo de las arritmias y la colocación de marcapasos. En este año, todas las guardias son ya en la UCI, que son 6 guardias completas. Ya has tenido de R2 la oportunidad de tener contacto con las guardias en la UCI. De R2 no vas a hacer guardia solo, por supuesto está. Las primeras guardias de R2 las haces en conjunto a un resi mayor habitualmente, sobre todo en los primeros meses de guardia de R2, para que tengas la oportunidad de conocer cómo es una dinámica en una guardia de UCI, para que sepas manejar el busca, que lo llevamos nosotros también, entre otras cosas. Luego de R4, que es mi año, estamos en polivalentes y neurocríticos también, alternando, y como comenté anteriormente, o haces los meses de arritmia de R3 o también lo puedes hacer de R4. De este año también se hace la rotación de cirugía cardíaca en el Hospital Clínico San Carlos, que son 3 meses, y se hace a partir de inicios de este año, creo que a finales del año pasado, la UCI ha conseguido la acreditación por la CEMISIU de ecografía crítica, lo cual nos ha permitido crear una nueva rotación de docencia en base a ecografía crítica, donde se aprende pues, el manejo hemodinámico del paciente desde el punto de vista ecocardiográfico, se aprende el manejo, por ejemplo, de la volemia, si haces algún tipo de estudio especial, como protocolo VEXUS, etcétera, y se aprende a hacer ecografía pulmonar, vías, todo esto, ¿vale? Está muy bien, es un mes completo y es una herramienta que nos sirve muchísimo como intensivistas a futuro para tomar muchas decisiones con respecto a los pacientes. Por último, de R5 es el último año que tenemos, estamos igual entre polivalentes y neurocríticos. Cuentas como adjunto en la plantilla, ¿en qué sentido? Ya no estás tan supervisado a la hora de valorar pacientes como lo estás a un inicio. Por supuesto que siempre te están viendo, si tienes dudas siempre puedes ir a consultar tus dudas, pero te dejan mucha más libertad a la hora de tomar ciertas decisiones que se comentan y consultan constantemente en sesión con el equipo de intensivistas, tanto al inicio de la jornada laboral como al final de la jornada laboral. Aparte de eso, tenemos 3 meses de rotación externa que son electivas. Tú puedes escoger a dónde quieres ir. Habitualmente la tratamos de hacer de R4, pero si no se puede, pues se hace de R5.
Estos 3 meses de rotación externa pueden ser dentro de España o incluso fuera de España. Puedes escoger ir a donde quieras. Mi R mayor que ha rotado, mis dos R mayores, una estuvo en Nueva Zelanda 3 meses y la otra estuvo en Nueva York ahora 2 meses, que han regresado y está muy bien en miras de, pues, reforzar cualquier tipo de cosa que quieras aprender, en miras de valorar cómo se manejan otros sistemas sanitarios y pues también tener la oportunidad de conocer otras ciudades, pasear, entre otras cosas, ¿vale? Con respecto a las extras hospitalarias, lo que ya he comentado, la cirugía cardíaca y vascular, que son 3 meses en el clínico, la unidad coronaria, 3 meses en el hospital de 12 de octubre y de la externa, que son 3 meses a donde tú quieras ir. Con respecto a las guardias, pues ya María ha comentado un poco sobre las guardias de urgencia. No sé si quieres agregar algo más de ellas. No, simplemente, bueno, durante esto, pero en cualquier, o sea, tanto en la UCI como en urgencias, las guardias Sí. se libran todas, incluidos sábados, que se libra el lunes, y poco más. Bueno, el sueldo aquí en Castilla-La Mancha Sí. es más alto que en otras comunidades, entonces pues se cobra muy bien. Que también es Que importante, es importante. a la hora de mirar, elegir, ¿no? Con respecto a las guardias de R2, como dijimos, pues cuando ya eres R2, dos se hacen en la UBI. Al principio, por supuesto, como toda situación nueva, es un poco complejo, pero no estás solo, estás supervisado y protegido muchas veces por tus redes mayores, por los mismos equipos y adjuntos. Los adjuntos siempre están allí. Desde esa perspectiva, nunca estamos solos. Se libran todas las guardias, yo creo que aquí en el hospital se libran tanto las guardias de sábado, que las libras los lunes, como las guardias habituales entre semana, también las libras al día siguiente. Las guardias, ¿cómo son? Pues variables. Honestamente, la tendencia es que puedan ser bastante malas porque son guardias donde hay muchísimo trabajo. Dentro de la UBI, por ejemplo, tienes tanto los pacientes que están ingresados, que se pueden complicar en cualquier momento y que además tienes que progresarlos, hacerles seguimientos, entre otras cosas, y como las situaciones agudas que se pueden presentar, que son los pacientes que ingresan por la urgencia, los pacientes que se ponen malos en la planta, las paradas. Nuestra UBI lleva el protocolo parada en el hospital y por eso llevamos el busca parada en el hospital, entonces esas cosas también vienen y las llevamos. No todas, por supuesto, son malas. Hay guardias que son más llevaderas, donde pues puedes descansar unas cuantas horas, pero habitualmente hay mucho trabajo. Es verdad que al inicio, al ser menos experto o al conocer menos, por supuesto siempre son más complejas y más difíciles, pero a medida que vayas avanzando, pues son mucho más llevaderas. Con respecto al pago, como dijo María, bien, yo creo que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que mejor paga. La hora de guardia está también bien pagada y desde esa perspectiva compensa bastante. Vale. Bueno, el ambiente. Yo creo que este tema también es importante. No sé qué. Sí. A ver, muy importante. Sí. De hecho, no sé, yo por lo menos cuando estaba buscando dónde hacer la residencia, que no es hace tanto, era una de las principales preguntas que hacía. Al final es súper importante, tanto a nivel de dentro del servicio, tener un grupo de resis e incluso con los adjuntos, pues con quienes te lleves bien, porque es verdad que vienes a trabajar, pero al final son personas con las que pasas un montón de horas al día, ¿vale? Entonces, bueno, como R pequeña y que no estoy tanto en el servicio, os garantizo que desde el minuto 1 han estado muy pendientes de mí, que me he sentido muy integrada. Por supuesto, o sea, también facilita mucho que con vuestra personalidad tengáis ganas de que os conozcan, de integraros y demás, pero vamos, que te sientes muy cuidado y muy integrado desde el principio y se preocupan mucho por ti. Hay buena relación entre todos y luego también es súper importante la relación con tus coRs, porque al final fuera del hospital, sobre todo si sois de fuera y os mudáis aquí a Toledo, como me pasó a mí, son las personas con las que vais a hacer vuestra vida fuera, o sea, dentro por supuesto porque os veis y demás, pero fuera del hospital. Y yo, para mí, mis coRs, vamos, son de lo mejor que está teniendo esta experiencia. Así que, sí, a ver, es súper importante el ambiente. Como bien dijo María, muchas veces pasamos más horas de las que estemos dentro del hospital y compartiendo pues, con las personas de nuestro servicio. Y es verdad que por lo menos mínimo tener un ambiente de cordialidad y respeto y que sea agradable ayuda mucho.
De ahí para allá, pues todo lo que venga es ganancia. Con respecto a la UBI, nosotros pues tratamos de, como habéis visto en las fotos, de hacer salidas fuera del hospital, porque bastante que estamos aquí. Muchas veces se unen incluso adjuntos que son mucho más mayores, tratamos de hacer unas cañas todas las semanas, poder salir a comer de vez en cuando. Cuando vas a los congresos, que tratamos de que vayamos todos los resis, porque se promueve mucho eso también. Tratamos de salir de fiesta en los congresos, comer algo y, por supuesto, ser responsables y asistir a las charlas, ¿vale? Entonces, el ambiente, yo considero que es bastante favorable y que es un plus que le suma a la residencia. Como dice María, la residencia la haces tú mismo, depende mucho de ti también y de las ganas que quieras de conocer a los demás o del ímpetu que le pongas a tratar de integrarte. Y por supuesto que nosotros también trataremos de abrirte las puertas y a facilitarte todo lo que necesites, ¿vale? Finalmente, sí, creo que este es el último punto, que es la ciudad. A ver, hay dos formas de estar aquí. Está la gente que vive en Toledo, que si eres de otro, que nació en Toledo y que se quedó en Toledo. Está la gente que viene de otras provincias y vive en Toledo. Y bueno, por ejemplo, está la gente que prefiere vivir en Madrid y va y viene. Yo no vivo en Toledo, yo vivo en Madrid y voy y vengo. Sí vivo en Toledo. María sí vive en Toledo. Así que os vamos a contar un poquito las dos perspectivas. Sí. Si quieres. Sí, a ver, yo que vivo en Madrid, pues, a ver, yo escogí Madrid, quedarme vivir en Madrid porque me gustaba, siempre me ha gustado y porque, bueno, en aquel momento no tenía, yo soy de la generación COVID cuando fue justo la entrada y no tenía ni las ganas ni de estar buscando para mudarme ni nada, así que al final, pues, decidí vivir allí. Hay formas de venir de Toledo a Madrid, varias, o sea, puedes venir en el AVE, puedes venir en coche, puedes venir en el autobús, sin problema. El AVE tiene múltiples horarios, creo que sale cada hora o incluso menos. Hay bonos para el AVE desde Toledo a Madrid que tienen muy buen precio y con eso puedes venir e ir rápidamente. Al hospital, aunque está un poco alejado de la estación, porque está como a las afueras hacia el polígono, hay autobuses que vienen todo el rato desde allí y te dejan aquí en el hospital. También muchas veces, como mucha gente viene de Madrid, se juntan y lo que hacen es coger un coche, un taxi y se vienen en conjunto. Entonces, desde esa perspectiva es bien. Igual que desde el autobús se puede hacer lo mismo. Con respecto al coche, pues depende ya desde donde vivas en Madrid, pero son más o menos 45, 55 minutos de vía. Y bueno, yo que me vengo en el coche, para mí está bien, pero bueno, a mí me gusta la música, me distraigo y ya no presto atención a eso. Pero no, hay gente como María que vive en Toledo y también está muy bien. O sea, yo por ejemplo soy de Alcalá de Henares, que está cerquita de Madrid, y tampoco hubiese sido descabellado ir y venir todos los días, pero bueno, sí que es verdad que yo puse en una balanza el estar cerca del hospital, sobre todo pues de cara a las guardias, a los salientes y demás, a ganar horas de sueño, y para mí pues pesa un poquito más. Entonces, dentro de Toledo pues podéis... Toledo tiene, o sea, no es una ciudad con muchos habitantes, no es muy grande, pero está como muy disgregada, ¿vale? Entonces hay distintas zonas. El hospital está en el barrio que nosotros llamamos el polígono, pero bueno, que no os imaginéis un polígono ahí que está edificado y es como una pequeñita ciudad dentro de Toledo, ¿vale? Entonces la mayoría de los resis vivimos ahí pues porque es más cómodo, y luego está la zona del casco antiguo, de la parte externa de ello, que pues son Santa Bárbara, Santa Teresa, donde pues vive también viven otros resis. La cuestión es, dentro del polígono pues vas a tardar 5 o 10 minutos al hospital, fuera del polígono pues vas a tener que coger coche sí o sí o autobús, como decía Joan. Entonces, bueno, eso ya pues tenéis que valorar vosotros qué es lo que más os apetece. Sí. Pero que hay opciones, hay, de muchas maneras. Lo que yo veo como ventaja de vivir en Toledo, sobre todo cuando estás comenzando de R1, es que muchos de tus compañeros viven en Toledo. Entonces te da la oportunidad de hacer mucha piña. Te da pie a hacer más piña. Sí. Al final, es lo que os decía antes. Fuera del hospital es que van a ser como tu familia. O sea, sí, son las personas con las que vas a pasar la mayor parte del tiempo. Entonces te da mucho más pie a que puedan surgir planes improvisados y te puedas apuntar. Si eso vives fuera, igual a veces es más cuesta un poco más. No significa que no te puedas apuntar, porque yo me apunto a la mayoría que puedo también, pero
cuestan un poco más porque, bueno, tendrías que pensar cómo te vas luego, o muchas veces también te puedes quedar en casas de tus QRs y tus amigos y está bien. Toledo tiene muchas actividades, o sea, tiene muchos lugares para salir, es una ciudad hermosa, eso sí, entonces, bueno, vale la pena, está muy bien, la verdad. No sé, yo creo que eso sería todo, no sé si alguno de vosotros tiene alguna duda o algo. ¿No? ¿No? Bueno, no, No, si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla o escribirla. eso. Bueno, igualmente